Hola de nuevo, buenas tardes. Estamos aquí siguiendo la consideración de este libro de Hechos de los Apóstoles. Y os acordáis que dejamos el sábado pasado a los apóstoles que habían recibido el llamamiento a través de una visión para ir a Macedonia. ¿Qué hacen ellos? Zarpan de Troas, después de la experiencia que habían tenido en Asia, y navegan directamente a Samotracia. Dice Hechos 16:11, zarpando de Troas navegamos directamente a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, de allí fuimos a Filipo, que es una colonia romana y la ciudad principal de ese distrito de Macedonia. Ya tenemos aquí a los apóstoles, con la nueva incorporación de que hablamos el sábado pasado, en Macedonia. Y allí, dice, en esa ciudad nos quedamos varios días. El sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río, donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación: si vosotros me consideráis creyente en el Señor, venid a hospedaros en mi casa. Y nos persuadió. Desde Samotracia pasan a Neápolis y de allí a Filipo, como nos lo dice, una colonia romana, y se quedan varios días en esta ciudad. ¿Y qué hacen? En sábado no van a una sinagoga, sino que acuden donde saben se encuentran mujeres. Ellos van a buscar un lugar para orar, pero resulta que en ese busca lugar para orar, que no lo hacen en la sinagoga, ¿qué pasa entonces? Porque me parece que entonces no había. ¿Qué sucede entonces? Que se encuentran con varias mujeres y entablan conversación. Conversan. Y concretamente con una mujer llamada Lidia, que nos dice el texto que adoraba a Dios. Por lo tanto, podía ser también que fuera un grupo de mujeres que que concretasen, se quedasen de acuerdo a ir a ese lugar del río a orar. La pregunta es evidente: ¿eran o no eran judías? Si no lo eran, ¿qué hacían allí? ¿Lavar ropa? ¿Buscar agua? Ahí aparece esta chica, esta muchacha que se llama Lidia, que se muestra como alguien que tiene cierta importancia o influyente entre las mujeres. Además, nos dice el texto, que era empresaria. Y en esa conversación, ella escucha a Pablo y el Señor le abre el corazón para que responda al mensaje de Pablo. No sabemos cómo lo hizo Pablo, si empezó a hablar directamente, si quizás eran judías y por lo tanto se les dio la oportunidad clara de hablar del Señor. No lo sabemos. El hecho es que hablan. Y en esa conversación ella escucha lo que le dice Pablo y el Señor, importante, abre el corazón para que respondiera al mensaje. Y es que, como nos dice que adoraba al Señor, seguramente su corazón ya estaba preparado para él. Y acepta el mensaje y se convierte. ¿Os lo imagináis?
¿Qué situación? No nos dice nada de las otras mujeres, pero sí que la familia de Lidia recibe al Señor y son bautizados. Aquí Lidia se nos presenta como la cabeza de familia. Aquella familia de una mujer emprendedora, valiente y con un corazón generoso, se le abre las puertas de la salvación. Y esta mujer les invita a residir en su casa. Y aquella casa se convierte en iglesia oikos. Oikos en griego es casa. Es decir, lugar de reunión. Las primeras iglesias, los primeros lugares de culto han sido casas. Después, con el desastre, y perdonad que lo diga de esa manera, con el desastre de Constantino, los cristianos empezaron a tomar posesión de los templos paganos y a convertirlos en lo que realmente ha llegado hasta hoy, que son los lugares de culto. Antes, en aquel momento, se reunían en las casas particulares. Y siguen adelante. Y en aquellas casas invitan a otras personas donde comparten el Evangelio. Esta realidad se manifiesta en todo el libro de los Hechos. Y permitidme, no puedo dejar de destacar la importancia que tenían en esas primeras comunidades las mujeres. Ya tenemos en Filipo a los enviados a proclamar el Evangelio, y como veremos más adelante, no dejan de encontrarse en el lugar de oración, también en la orilla del río. Es como si dijeron, bueno, tú en mi casa, evidentemente si hospedan a Pablo y a los discípulos, aquella mujer debía estar despertante en escuchar cosas del Señor. Pero la verdad es que si buscamos en los textos de Pablo sus referencias a las mujeres, nos puede sorprender. Lo voy a decir también claramente y sinceramente, bajo ese prisma, ese contexto que estamos viendo. Por ejemplo, en Romanos 16 se nos dice que Junia, en la que algunos manuscritos le añade una sospechosa S, haciendo de ella un hombre, en la que se afirma que era una destacada entre los apóstoles, varones. Es decir, quieren algún manuscrito, algún texto, algún escriba, incorpora aquí algo que realmente ha hecho mucho daño y hace daño, y si no se cambia hará daño a las iglesias, el rechazar el ministerio de la mujer. En Romanos, en este mismo pasaje, en Romanos 16, lo podemos ver claramente cómo el autor se refiere cuando dice, por ejemplo, todas las iglesias, saluda a Urbano, tal, saluda a Síncrito, saluda a Filolo Julio, saluda a María, saluda a Epineto, saluda, en el versículo 7, a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de cárcel, destacados entre los apóstoles y convertidos a Cristo antes que yo. Hombre y mujer, un tema que a Pablo lo trae de cabeza. Sí, lo trae de cabeza. Quizás esos textos sobre hombre y mujer son posteriores a Pablo, pero añadidos como si fueran suyos. ¿O eran realmente de Pablo, expresando su opinión
en estos casos algo misógina? Lo que sucede es que nosotros, y eso hay que tenerlo muy presente, debemos tener en cuenta que las Escrituras tiene varias formas de interpretación, dependiendo si es un consejo, una opinión, un símil y otras muchas cosas con otros sentidos, poesía, narrativa, historia real o un hecho historiado con contenido fantástico. Y otras, creo, interesante, es como Pablo expresa en 1 Corintios 7. Es un pasaje en el que nos abre la puerta a cómo podemos interpretar y podemos acceder a los textos de Pablo. En 1 Corintios, capítulo 7, sobre consejos matrimoniales, Pablo afirma en el versículo 25: en cuanto a las personas solteras, no tengo ningún mandato del Señor, pero doy mi opinión como quien por la misericordia del Señor es digno de confianza. Fijaos un detalle. En cuanto a las personas solteras, en el griego dice vírgenes, no tengo mandato del Señor. Por lo tanto, pueden haber cosas que Pablo dice que no sean mandatos del Señor. Y aquí además añade otra cosa. Dice, pero doy mi opinión como quien por la misericordia del Señor es digno de confianza. ¿Qué nos está indicando? ¿Qué podemos deslumbrar en este texto? Porque es interesante este matiz con lo que acabamos de decir. Una opinión no es un mandato. Un consejo no es un orden. Por lo tanto, hemos de profundizar en la Escritura y saber diferenciar cuando es una orden del Señor, cuando es una opinión de Pablo, etc. Así que hay que ser prudentes y nunca dogmáticos. Porque, por ejemplo, el tema del velo de las mujeres, la pregunta puede ser, ¿es un mandato o es una opinión de Pablo? O, por ejemplo, el tema de que la mujer guarde silencio en la congregación, ¿es una opinión de Pablo, que por mucho que lo base en textos del Antiguo Testamento, no dejan de ser su opinión, o es algo que el Señor ordena? Mirad, hay que ser muy prudentes y nunca dogmáticos. El dogma limita y no permite otras posibilidades que son posibles. Pablo lo afirma cuando decía, para nada cuenta estar o no estar circuncidado. Lo importante es cumplir los mandatos de Dios, es decir, su voluntad. Yo soy de la opinión, y lo digo con toda franqueza, y me estoy basando en las costumbres de los judíos que estudian la Torá, Tanaj, que se tiran horas y horas estudiándola. Pueden haber distintas interpretaciones de un mismo pasaje. Pero el problema está cuando nosotros tomamos un versículo, un pasaje, una historia, una opinión y lo damos como dogmático. En el Señor no es así. En el Señor hay que leer la Escritura y podemos encontrarnos con que de un mismo pasaje pueden haber varias opiniones, varias interpretaciones. Y ninguna debe por qué excluir a la otra. Porque el problema ha estado y está en la lectura única, queriendo imponer nuestros propios criterios a una libertad que nos permite el Señor de acceder
a su palabra. No seamos dogmáticos. No seamos dogmáticos. La única verdad por la que podemos guiarnos, y no estoy hablando de salvación o no salvación, estoy hablando de interpretación de la Escritura, es cuando Jesús nos dice: la vida eterna consiste en conocerte a ti, Padre, y en tu enviado Jesucristo. Y a partir de ahí se acabó. A partir de ahí se acabó. Que para la salvación hemos de confiar y creer en el Señor. Claro. Y se acabó. Pero a veces nosotros ponemos en esa carga de fe una serie de pensamientos propios y hacemos una confesión de fe así de gorda. Y lo he dicho más de una vez. Cuanta más grande sea nuestra confesión de fe, más excluyente es, más individualizada está. Cada texto leído en su contexto debe evidentemente servir para que el Señor nos hable. A veces nos estamos guiando por normas que se han inventado una serie de eruditos, con todo mi respeto lo digo, que creen que son poseedores de la verdad. Y si tú no interpretas este pasaje de esta manera, automáticamente eres expulsado de ese ambiente en el que te estás desarrollando. No, hermanos y hermanas, el Evangelio es libre y el Espíritu del Señor sopla donde quiere. Oye su sonido, pero no sabes dónde va. Y dice: así es todo el que es guiado por el Espíritu. Si tú y yo somos guiados por el Espíritu, comprenderemos que no podemos dogmatizar, no podemos imponer nuestras opiniones, y sí que hay que respetar la opinión de otras personas. El tema ya lo veremos quizás más adelante, lo ampliaremos si el Señor lo permite. Ahora que el Señor nos guarde y nos guíe y seamos fieles a su palabra. Amén.